Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de cómo tiene que ser la alimentación de la mujer embarazada para evitar la famosa acidez, los famosos reflujos, lo que conocemos desde el punto de vista médico y nutricional como pirosis. Vamos a daros pues en este vídeo una serie de consejos muy prácticos que os van a ayudar evidentemente de manera radical a controlar o como mínimo a aliviar este problema. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué va a provocar o cuál es la causa de esta pirosis o reflujo o acidez que va a notar la mujer cuando está embarazada? Hay una antigua teoría o un antiguo mito que dice que la pirosis está relacionado con que si el niño va a venir al mundo con más o menos pelo. Como os voy a demostrar en el vídeo, no tiene que ver, no está ocasionada por eso, no tiene en absoluto descartar esa idea porque no es verdad. Hay mujeres que padecen pirosis y les sale un niño muy pelón y mujeres que no la padecen y les sale un niño muy peludo, es decir, no tiene mucho que ver. El reflujo o la acidez que se va a dar está relacionada con los altos niveles de una hormona conocida como progesterona. La progesterona, como su nombre indica, es pro, que favorece, gesterona, gestación. La progesterona es la hormona más importante para mantener la gestación de la mujer de forma natural. ¿Qué ocurre con esta hormona? Que esta hormona tiene el efecto puñetero de relajar el esfínter que está entre el estómago y el esófago, de manera que parte de flujo del estómago puede, una pequeña cantidad, remontar hacia el esófago, hacia arriba, dando esa sensación muy desagradable, evidentemente, de ardor continuo, de decir, madre mía, me encuentro mal, esto no hay quien lo aguante. Básicamente estos son los síntomas, os los estoy contando porque con mi mujer me ha pasado de que la pobre pues lo pasa mal, y es lógico. Y ya os digo que teniendo ese problema, la niña no nació especialmente pelona, que digo yo, pero entender, ¿no? Se relaja el esfínter, el esfínter entre esófago y estómago, pasa contenido del estómago hacia arriba y ese contenido, al ser ácido, da esta sensación. Y para evitar o prevenir en buena medida, lo que se hace es seguir una alimentación y al mismo tiempo unos consejos de alimentación. Empecemos por los consejos porque es lo más práctico y es lo más fácil de aplicar, nada más notar los síntomas. Lo primero que tienes que hacer para evitar este problema de pirosis o de acidez, cuando acabes de comer, directamente no tumbarte enseguida. Yo comprendo que en la gestación pues una se puede sentir más cansada y demás, pero si te tumbas, básicamente por una acción de gravedad, vas a favorecer que al tener más relajado el esfínter entre el estómago y el esófago, el cardias, te salga. Lo más aconsejable sería que te mantuvieses erguida al menos 2 horas después de comer, o erguida o en una silla con una posición donde tu esófago y tu estómago estén lo más verticales posible. Lógicamente también cuando estés acostada y demás, pues ponerte almohadones de manera que la cabeza no se ponga en horizontal con el resto del cuerpo, por la misma razón que te he comentado antes. Y ya centrándonos en lo que es la alimentación en sí, estos serían consejos un poco lógicos pero que hay que tener en cuenta. Es muy importante que si tienes este problema de acidez, dividas tu alimentación en cuantas más tomas mejor. No te pegues un atracón en un momento dado y demás. Divide todo lo que comes en 5 o 6 comidas, que no ingieras de golpe mucha cantidad. Básicamente lo que se intenta con esto es que tu estómago no esté muy ocupado, que enseguida entre la comida se digiera y vaya hacia atrás, que se vacíe, porque si se mantiene mucho tiempo el alimento, se va produciendo, si te has pegado un buen homenaje, que digo yo, pues vas a retardar el vaciamiento del estómago, y si lo retardas, produces más ácido y más riesgo de remontar hacia arriba el ácido, y al mismo tiempo pues tener esta desagradable sensación de acidez. Al mismo tiempo, y esto es de cajón también, hay que evitar aquellos alimentos que tienen cierto efecto irritante sobre la pared del estómago, es decir, que en definitiva van a inducir a producir un poquito más de ácido. Esto no nos va a interesar. Por lo tanto, adiós a salsas picantes y demás, adiós al ácido cítrico, es decir, olvídate durante una temporada de naranjas, limones y demás, porque van a inducir a que la pared de tu estómago produzca más ácido y el problema devenga un poquito más grave. Y también es muy importante que
que elimines alimentos como el tomate o las salsas de tomate. El tomate tiene un poder acidificante superior a la media de otros alimentos, ¿de acuerdo? El tomate induce a que la pared del estómago se irrite y produzca más ácido. Y evidentemente también es muy importante que elimines de tu dieta aquellos alimentos que van a provocar un enlentecimiento, que el vaciamiento gástrico sea mucho más lento, se produzca de manera más retardada. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas. Esto tiene que ir fuera porque la bebida carbonatada hace que tengas una sensación de dilatación en el estómago que no te va a interesar. Prefiero Coca-Cola, refrescos con gas, etcétera, etcétera. Es muy importante eliminar los alimentos especialmente grasos, embutidos, platos precocinados, etcétera, etcétera, porque son de digestión más larga, más duradera, más digestión, más tiempo el alimento en el estómago, más producción de ácido y mayor acidez que remonta hacia arriba, dándote un cuadro de pirosis. Muy importante también es que no tomes infusiones relajantes. Si tomas infusiones relajantes, como puede ser una infusión de menta y demás, las infusiones de menta en este caso van a relajar todavía más el esfínter que une el estómago con el esófago. Evidentemente, con mayor facilidad va a salir contenido del estómago, va a remontar y te va a dar un cuadro de pirosis. Y algo que mucha gente pasa por alto y es muy práctico y no cuesta nada de hacer, es que cuando bebas agua, no bebas agua durante la comida. Bebe agua 2 horas antes o 2 horas después de comer, porque si bebes agua mientras estás comiendo, aumentas mucho el volumen de alimento que va a estar en el estómago, retardando el vaciamiento del estómago. Date cuenta que siempre estamos hablando del mismo concepto. Buscamos siempre, para controlar este problema, que la comida pase el mínimo espacio de tiempo posible en el estómago, con lo cual todo lo que te he comentado, y evidentemente no hagas que la comida sea más voluminosa. Lógico, 2 horas antes no bebas agua, es decir, las 2 horas antes de comer, todo lo que tengas que beber, que sea esas 2 horas previas. 2 horas antes de comer, ya te digo, deja sin beber, porque si no, si hay mucha agua en el estómago, la comida va a aumentar mucho de volumen. Y en el caso de 2 horas después, por la misma razón, no nos interesa meter agua en el estómago mientras todavía hay alimento. Creo que es un poco de cajón, pero bueno, es así. Pues nada más, esto es lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.